La música siempre ha sido relacionada con el aprendizaje, porque estimula la imaginación, creatividad y el desarrollo mental de niños en ciertas edades. Unos ejemplos de personas que siguen esta idea son Shinichi Suzuki y Jack Delcroze. Además, la música desarrolla la autoestima, el desarrollo social, emocional e intelectual de las personas, fortaleciendo sus capacidades de establecer relaciones con otras personas. Un ejemplo claro de la música ayudando en el aprendizaje es el efecto Mozart. El efecto Mozart es una teoría llevada a cabo por dos doctores, el Dr. Rauscher y el Dr. Shaw. Estos doctores se basan en los estímulos cerebrales que se dan cuando escuchamos ciertas obras de este autor, los cuales poseen ciertas melodías, ciertas métricas y ciertos ritmos que ayudan al aprendizaje y fomentan al cerebro, especialmente las zonas relacionadas con concentración, atención y la memoria. Como la música estimula el hemisferio derecho de nuestro cerebro y el trabajo en clase normalmente desarrolla el hemisferio izquierdo, se crea un balance que necesitamos para nuestro desarrollo. Nosotros proponemos poner un proyecto de música en las escuelas para que el trabajo en clase desarrolle su lado izquierdo del cerebro, mientras que la música desarrolla su lado derecho, y esto ayuda en el crecimiento y en la imaginación, creatividad, etc. de los niños. Estas ideas se están implementando en diferentes escuelas, poniendo música clásica, principalmente de Mozart, en las aulas durante exámenes, durante clases, dejarse de tarea y poner un proyecto para que los alumnos aprendan un instrumento a lo largo de su vida escolar. Lo que nuestro proyecto intenta hacer es empujar estas ideas que han nacido en otras escuelas, implementarlas en la UP y poner un proyecto de música para que los alumnos se desarrollen mejor y puedan aprender algún instrumento en su carrera. Espera. Estamos en la Facultad de Música de la UNAM con el director de Educación Continua, Alfredo Nieves, que nos va a contestar unas preguntas y nos está apoyando en el proyecto de música social. ¿Qué opinas del proyecto que ya te había comentado? Bueno, es importante hacer difusión de la música y sensibilizar a los niños. Cualquier proyecto que ayude a acercarlos y alejarlos también a peligros como las drogas, la violencia que viven, sobre todo de zonas rurales, pues es importante. En mi experiencia, todas las personas que desgraciadamente han caído en el delito, pues, al preguntarles acerca de la música, pues nos han comentado que ellos no tuvieron ninguna oportunidad de incorporarse a tocar un instrumento o a clases. Entonces, hacer estos proyectos es muy bueno. ¿Y tú crees que la Escuela Nacional de Música pueda apoyarnos con profesores, ya que las escuelas públicas no darían el presupuesto para meter profesores de música? Se pueden hacer proyectos autosustentables siempre y cuando las propuestas estén bien estructuradas y bien fundamentadas. La naturaleza de un proyecto puede ser a través de la gestión o la autogestión. En esos proyectos participan los patrocinios y de ahí se pueden dirigir los recursos para sacar los proyectos adelante. ¿Tú crees que tú como director nos podrías hacer algún tipo de ayuda con los tipos de proyectos y los patrocinios? Se puede hacer un esquema donde sea autosustentable el proyecto por una parte y por el otro sea gestión musical, es decir, tendríamos que abrir una convocatoria para abrir la oportunidad a que personas a empresas puedan contribuir con un tipo de patrocinio. Nosotros como facultad tenemos las garantías de poder poner el personal adecuado para el proyecto. Entonces, siempre y cuando se respeten los estatutos de la Facultad de Música, es viable llevar un proyecto así. Oye, ¿y tú que has trabajado con niños, ya que trabajaste en el CEDROS, en el Centro Escolar CEDROS, ¿tú crees que de alguna manera se pueda sensibilizar? ¿Crees que este proyecto sí sea de alguna manera lo que nosotros intentamos lograr, sensibilizar a los jóvenes? Sí. Dependiendo del estrato socioeconómico y las condiciones sociales de donde estén los niños en esas escuelas, hay que estudiar bien la propuesta y por supuesto que se pueden lograr esos objetivos. Okay. Mi equipo y yo hemos ido a escuelas públicas, pero nos han denegado la propuesta, ya que no quieren dar más recursos. ¿Alguna idea para podernos acercar a esas escuelas? Sí, mi sugerencia es que ustedes deben de llegar con una solución para ellos, con una ventaja para ellos. Simplemente que les
presten los espacios para poder hacer la promoción de la música, pero ustedes tienen que llegar con una oferta para ellos, para que ellos vean que van a obtener una ganancia. En las escuelas, hay que recordar que las escuelas públicas todos cuentan con un presupuesto muy limitado. Ellos no funcionan como las escuelas privadas, donde se maneja el dinero a través de las aportaciones de los alumnos. Al ser pública, cuentan con un presupuesto estatal. Ese presupuesto evidentemente siempre ha sido muy limitado. Entonces, si ustedes llegan con una propuesta para pedir algún tipo de recurso, lo más probable es que les digan que no, que les cierran las puertas. Pero si ustedes llegan con una propuesta donde las escuelas públicas no van a invertir dinero, pues probablemente sí les abren la oportunidad. ¿Qué piensas de la ¿Alguna que se te ocurra? Bueno, sí, tienes que pensar en una red. Siempre cuando tengas un proyecto y que trabajes con escuelas, tienes que pensar en una red de negocios, es decir, donde todos ganen. Tienen que ganar los alumnos, tienen que ganar la escuela, tiene que ganar la persona que encabeza los proyectos y las que trabajan contigo. Entonces, en ese sentido, debes de tú estructurar muy bien tu propuesta y saber de dónde vas a obtener los recursos. Todos los proyectos que tengan una naturaleza educativa deben de estar pensados también en un bienestar para todas las partes. No puedes, por ejemplo, al trabajar con escuelas públicas, no puedes pensar, es mi sugerencia, que van a salir los recursos de un lado. Tú tienes que ser bastante creativo como para obtener los recursos de otros nichos. Es decir, tendrías que pensar cuáles son los mercados que les interesaría, por ejemplo, trabajar con escuelas. Puedes hacer un programa de beneficencia donde el proyecto que tú me estás mencionando es sensibilización de los niños a través de la música. Entonces tú puedes conseguir empresas que te apoyen económicamente, y donde van a ganar esas empresas es en mejorar su imagen ante la sociedad. Es decir, ellos aportan recursos para el beneficio de los niños de las escuelas y las escuelas ganan imagen. Esto fue hablando a nivel primaria. Hasta a nivel secundaria sí existe este proyecto y se está llevando a cabo. El gran problema con el trabajo es que cuando se te pide el trabajo, se te pide que tengas habilidad de dirigir coro y a dirigir orquesta, toques el piano o la guitarra. Entonces, ¿no crees que la UNAM podría hacernos algún tipo de ayuda para omitir esto? Porque nosotros también hemos llevado nuestra idea a nivel secundaria, pero vemos que esto es muy difícil, encontrar pianistas y guitarristas. Sí, es un perfil muy difícil de encontrar que una persona haga de todo. Es decir, necesitas varios perfiles para poder cubrir todas esas áreas que menciono. En la UNAM tenemos todos esos perfiles necesarios, pero necesitamos sustentarlos con un proyecto para que pueda servir algo. Muchas gracias, Alfredo. Gracias. Básicamente me dijiste, sí, pero estás bien pendejo con tu dijiste algo así como esto. Ya está. Muy buenas tardes, estamos con el director de capacitación Iluminando con Amor y no sé si tuviera tiempo para contestarme 3 preguntas para nuestro proyecto de musicoterapia en escuelas públicas. En primer quisiera preguntarle desde su punto de vista cómo podríamos acercarnos a las distintas escuelas públicas por medio de la música. Bueno, de entrada tenemos que pues poner en práctica una materia adicional de música dentro de las escuelas públicas, ya que si tú buscas la currícula de una escuela pública, ya sea primaria o secundaria, en secundaria sí llevan música, pero no enfocada solo lo elemental. En la primaria no llevan música, solo es matemáticas, español, lo normal, lo de siempre. Creo que si a los chicos les enseñaran técnicas de aprendizaje con música, a través de la musicoterapia, creo que les serviría demasiado, no solo para ser una mejor persona intelectualmente, sino humana y de valores. Creo que eso les serviría demasiado y es una iniciativa, si es que la presentas, hacerlo, ¿no? Ya que no se cuentan con, como te repito, no se cuenta con la materia dentro de la primaria, entonces sería algo muy excelente.
Ya que este proyecto va dirigido a la primaria, ¿qué tipo de capacitación sugeriría para empezar este proyecto? Desde luego sería música que a los niños tuvieran una mayor concentración dentro de sus hemisferios, que pudieran realizar actividades con música y sin música y se viera cuál es el rendimiento y quién tiene más rendimiento. Si con música los niños tienen más rendimiento que sin música, con y sin. Entonces sí sería un análisis de resultados. Exacto, sería un análisis de resultado exacto para comparar si convendría o no efectuarlo y llevarlo a cabo en la primaria. Y por ejemplo, ¿qué impacto usted cree que podría tener este proyecto al final? ¿Cree que uno podría llegar a los objetivos que queremos alcanzar o lo veo muy difícil? Yo lo veo muy, no difícil, pero sí complicado. ¿En qué? A que el presupuesto que se le da a las escuelas tenga para asignarles un maestro de música. Ahí es donde yo lo veo difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces con trabajos, una maestra es quien les da todas las materias. Imagínate ahora agregar un profesor más para música. Digo, hay escuelas en las que sí de alto rendimiento y de excelentes calificaciones públicas que sí tienen el taller de música, pero no todas. Entonces sería empezar desde abajo y poniendo desde la más lejana hasta la más cercana al Distrito Federal. Entonces la mejor opción sería primero experimentar. Exacto, primero experimentar. los niños. Exacto, cuál es la reacción. Y si se tiene una buena aceptación en base a los análisis y a los resultados arrojados, pues creo que sería bueno implementarlo a nivel nacional. Bueno, pues le agradezco mucho por su opinión y también por su apoyo a nuestro proyecto. Gracias.